Hola chicos, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes, estamos nosotros por aquí empezando otro video más. Y esta vez chicos estábamos viendo cómo había terminado el KVK, ¿no? Ya en estos momentos hay unos resultados finales, ya pues los compañeros aquí de tierra y de agua ya tomaron el Ziggurat. Y chicos, nosotros pues prácticamente que de la guerra que hemos tenido, pues ahí están algunas banderitas que han sobrado, por aquí unas banderitas de luz. Y a Árbol lo han quitado completamente de Kingsland, ¿no? En estos momentos pues ya estamos viendo de que se están moviendo algunas piezas, ya pues están diciendo algunas cosas. Las últimas recompensas pues ya se están dando. Ahora había algo muy importante, ¿no? Nosotros habíamos hablado relativamente con uno de los campamentos enemigos, ¿ok? Sea tierra, sea agua, no lo podemos decir. Hemos hablado con uno de ellos y ellos nos han dicho al principio que podíamos agarrar los hierones, ¿ok? Podíamos agarrar los hierones por aquí, este y este. Y esto nos iba a dar una moneda más, ¿ok? De KVK. Y nosotros, vaya, qué bien, ¿no? Qué bien, podemos agarrarla y todo esto. Eso es lo que se ha dado últimamente porque mucha gente pues ha mantenido unas preguntas de por qué hemos traicionado, de por qué, qué estábamos haciendo o por qué lo estábamos haciendo, por qué estábamos atacando a nuestros aliados. Y bueno, ¿qué pasa? Resulta y acontece que, bueno, ustedes saben la historia por aquí de los compañeros de luz, ¿ok? Que han quedado pues muy diminutos con la cantidad pues de kill que se hicieron, ¿no? Ahora, nosotros como ya habíamos hablado con uno de los integrantes, de los ganadores, ¿no? Ellos nos habían dicho pues que podríamos agarrar estos 3 hierones, ¿ok? Para ganarnos una moneda más. Si nosotros nos vamos por aquí, ¿no? A ver rápidamente qué es lo que tenemos con respecto de pues las recompensas finales. Vamos a tener de que si agarramos 3 hierones, creo que esta está en coalición. Si agarramos 3 hierones, podemos llevarnos una monedita más, ¿no? A ver, déjenme ver. Creo que está por acá arriba. Recompensas, aquí. Tu coalición controló 3 hierones al final del evento. Entonces, vaya, nos dijeron, sí, si pueden agarrar 3 hierones, pues pueden llevarse esa monedita. Y yo, bueno, estábamos contentos, bien. Entonces, era luz que se lo podía llevar, porque si ellos pues hubieran demostrado muchas kills, pues también hubieran podido agarrar estos 3 hierones y se lo hubieran llevado. O nosotros, que sí peleamos bastante, ok, contra los vietnamitas. Entonces nosotros pues estábamos tomando esos 3 hierones, pero no es algo que nosotros estábamos traicionando a nuestros compañeros, sino que uno de los dos se iba a llevar los 3 hierones para su monedita de KVK. Entonces, ¿qué era lo que había pasado? Pues en este momento lo que había pasado es que pues nosotros, como hemos hecho más kill, hemos decidido pues tomar los 3 hierones, ¿ok? No era algo que nosotros queríamos pegarles, destruirlos, aunque se lo merecieran. Pues no era lo que teníamos en mente, solamente tomar los 3 hierones y ya. Pero ¿qué pasó luego, bro? En esos momentos pues han llegado mensajes, han llegado situaciones y pues han dicho, bueno, sencillamente pues los líderes, los más altos, han decidido en que pues vamos a tomar también los hierones. Y yo, pero ¿cómo así? Si ustedes no tienen recompensas, si toman esos hierones. Entonces me dijeron, sí tenemos una recompensa más. Y es la recompensa final que se tiene por aquí. Una de las crónicas finales, ¿no? Que te va a dar 500 gemas, ¿no? 500 gemas, 8 horitas y 4 llavecitas, ¿ok? Si nos ponemos a ver, son recompensas insignificantes que van a tener al final, ¿ok? Y yo en ese momento le dije, pues bueno, está bien, no hay problema. De verdad que una moneda, por una moneda que nosotros nos perdamos más, no hay problema. Así que pues vengan a tomar sus recompensas, sus 3 hierones. Era un solo hierón que hace falta, porque si ellos ya tienen 3 y aquí les pide pues 4, entonces es tomar uno con tierra y el otro con agua, ¿no? Para llevarse esas 500 gemas finales. Entonces nosotros dijimos, bueno, ya, vale, listo, vale, llévenselo todo, ¿no? Dijimos, bueno, llévenselo todo. No importa, ¿ok? No importa, no vamos, ya peleamos hasta con luz. Incluso hemos ido a pelear con luz. Ahora, yo no sé si es que pues lo habrán hecho para que nos desgastemos un poquito contra luz y eso, que no es desgaste, la verdad. Luz no tenía muchos jugadores tampoco. No los culpo porque puede que pase en cualquier reino en algún momento. Entonces, chicos, esto es lo que ha pasado.
ya Tierra ha agarrado este Hierón por aquí. Seguramente aquí está Agua. Agua también va a agarrar su Hierón por aquí. Y van a tener sus 500 gemas finales. Y nosotros vamos a obtener nuestra moneda final. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? En el día de ayer hemos estado viendo pues un mensaje, unas situaciones que pues la podemos recalcar por aquí. Y es que un compañero o un liderazgo de Tierra pues se ha venido por acá y nos ha dicho: pero Agua no quiere que Fuego obtenga ninguna recompensa. Y reclamarán los hierones para sí mismo. Así que ya no puede ayudar más, ¿ok? Estaba Tierra, que fueron los que se enfrentaron con nosotros. Nos dijeron esto, ¿ok? Entonces prácticamente que en estos momentos ya tenemos un resultado espectacular en estos momentos. ¿Y qué es lo que pasa? Que Agua, justamente Tierra, dice que Agua no quiere que Fuego obtenga ninguna recompensa. ¿Qué quiere decir? Que Agua están todos en Latinoamérica, chicos, ¿ok? Todos están en Latinoamérica. Estonia son dos reinos hispanos y no, un reino hispano y un reino brasilero, ¿ok? O sea que son hermanos, o sea que son prácticamente que vecinos, ¿ok? Latinoamericanos son los que están en este campamento. Agua, que se supone son los más fuertes, ¿no? Son los que se van a llevar la estrella en estos momentos. Son los que se van a llevar la estrella, ¿ok? Entonces, la pregunta, y ayer se dio pues una controversia en varios grupos, ¿no? Porque se ha comentado en varios grupos. Y prácticamente que hemos estado viendo por qué brasileros, hispanos, no quieren que dos reinos hispanos totalmente, que nosotros somos dos reinos hispanos, bro. ¿Ok? Somos dos reinos hispanos los que estamos aquí. Entonces es que aquí viene la controversia. ¿Son hispanos antihispanos? ¿Ok? Se supone que brasileros no son hispanos, ¿no? Pero están en Sudamérica. Entonces, ahí está la pregunta, chicos. ¿Por qué hay estas situaciones en Rise of Kingdom? ¿Ok? Que se supone que nosotros somos hermanos y deberíamos ayudarnos entre nosotros. Existe todo lo contrario, ¿ok? Todo lo contrario. O sea, prácticamente que somos... o sea, si tuviéramos las armas, si tuviéramos situaciones para enfrentarnos mutuamente, pues nos enfrentáramos y le diéramos con todo en la vida real, bro. ¿Ok? Es lo que vemos aquí. Es lo que vemos en Rise of Kingdom. Que no existe como una hermandad entre hispanos. ¿Ok? No existe. Existe solamente oposición. ¿Ok? Solamente existe tú contra mí. Yo contra ti. ¿Ok? O sea, prácticamente que no existe una especie de ayuda. ¿Ok? Cosa que yo he visto muy diferente. O sea, cuando yo llegué al Perú, encontré personas que sí me ayudaron bastante. Y encontré personas que para nada, bro. Lo que hacían era pues tratar de que no ayudaran los demás, ¿ok? Entonces lo vemos en el mundo real, lo vemos en jugadores normales y lo vemos en reyes también, ¿ok? Entonces, ¿quién se supone que manda? ¿Quién se supone que manda aquí? ¿Ok? Se supone que aquí mandan dos personas que son las que están muy, muy arriba y de las cuales una me ha venido a apoyar con donaciones. A ver, vayamos primeramente por acá. Que la verdad es que es un apoyo que yo digo, ok, vale, está bien, es un apoyo, me estás apoyando económicamente, me estás ayudando. Pero en estos momentos, brother, sí, exactamente. Y eso que yo he sacado mucha promoción de estos compañeros, ok, he sacado mucha promoción de estos compañeros. He sacado promoción de Joker y he sacado promoción de Ragnar. Incluso me vienen a saludar en los directos, ¿ok? Entonces, yo me quedo ahorita como que, ¿qué? ¿Es en serio? O sea, bueno, Ragnar ha venido a saludarme, bro. Yo estoy impresionado por la actividad del 3218, ¿ok? Prácticamente yo creo que Ragnar es el rey definitivo del reino de Manicomio, ¿no? Y no puedo dejar de mencionar al compañero Pokémon Trainer, que en este KVK fue que lo conocí. No lo había conocido yo en otro lado, sino aquí en este KVK es que vengo a conocer yo al compañero Pokémon Trainer, ¿ok? De verdad, bueno, voy conociendo compañeros así
poco a poco los voy conociendo, poco a poco voy conociendo, pero el punto es, el rey definitivo, se supone que aquí en este reino es Pokémon Trainer, ¿ok? Cada vez que yo he ido a hablar con ellos, me dicen, no, el otro. Voy a hablar con Pokémon Trainer, no, el otro, la decisión es del otro. Voy a hablar con Ragnar me dice, no, los vietnamitas. Voy a hablar con los vietnamitas y los vietnamitas sí nos hablan claro, ¿ok? Nos dicen, brother, yo no te puedo dar autócrata, ¿ok? Y al final no te puedo dar autócrata porque le estaría quitando un beneficio a uno de mis jugadores, y eso lo entiendo. Eso de una vez digo, vale, está bien, lo entiendo, espectacular, me parece muy bien. Así me gusta que me hablen de frente, ¿ok? Que me hablen, pero de una vez. Mira, no por esto y por esto, no porque me caes mal, no porque esto y aquello. Entonces, si Agua no quiere ningún tipo de recompensas para nosotros, teniendo ellos en sus manos, o sea, ya se llevaron la estrella, brother. O sea, si yo, de verdad, Efraín, estuviera llevándome la estrella, ¿ok? Si yo me estuviera llevando la estrella, estuviera ganando la recompensa máxima, que es llevarte prácticamente que todo el honor de una batalla, que es una estrella, que mucha gente hasta da recompensas por una estrella. Mucha gente, bueno, yo en KVK 3 le dije a mis aliados, le dije, brother, si ustedes quieren, llévense todas las recompensas y déjennos las estrellas. Y ahí fue que me dijeron, ¿estás seguro que quieres hacer eso? Porque a nosotros nos van a sobrar las recompensas. Entonces ahí fue que yo dije, bueno, es cierto, me llevo la estrella y me llevo algunas recompensas. Y me dijeron, bueno, que sea así, ¿ok? Te llevas la estrella, te llevas alguna recompensa. Nosotros nos llevamos la máxima cantidad de recompensa a nuestros aliados. Pero ¿qué pasó en este KVK, mi brother? Este KVK fue algo demasiado rarísimo, y primera vez que lo veo con hermanos hispanos, ¿no? Hermanos hispanos. Que yo puedo estar muy molesto contigo, yo puedo estar muy, no me caes muy bien. Yo soy una persona, pues, que caiga un poco terrible, lo sabemos. Nosotros no somos una monedita de oro, como ya lo sabemos, el refrán, para caerle bien a todo el mundo. Pero lo que me molestó es eso, mi brother, que de esto viniendo, ¿no? Viniendo del liderazgo de tierra, que nos digan eso, nosotros queríamos ayudarlos a ustedes, o sea, queríamos darle unos hierones, pero Agua no quiere que Fuego, o sea, Fuego somos dos reinos hispanos, bro. Somos el 22, el 2664, ¿no? Que creo que es el compañero que tenemos aquí. Perdón, mis brothers. Es el 2896 y nosotros somos el 3218. No quiere que Fuego obtenga recompensas. ¿Y qué pasa, mi brother? Que son compañeros que han demostrado amistad en todo momento. Siempre venían en mis directos a visitarme, a saludarme. Y de repente que Agua, o sea, que yo sepa que Agua no quiere que nos llevamos recompensas. O sea, ellos lo que quieren es... o sea, no creo que ellos vayan a decidir cambiar 500 gemas por una moneda de beneficio para todos. Es que es increíble, bro. O sea, en este punto yo estuviera llevándome la estrella. Bueno, son hermanos hispanos, bro. Son hermanos hispanos. Vamos a ayudarlos. Vamos a dejar que se lleven la monedita. Pero es que a Efraín de verdad no le duele perder una moneda, bro. Porque de una moneda no se hacen equipamientos para 5 comandantes, ¿ok? Tendríamos que tener como 10 KVKs para poder hacer esto. Pero viniendo de hermanos, y viniendo de hermanos que los tenemos en grupos, pues que venga esta situación, mi bro, yo me quedo impresionado, bro, ¿ok? Primeramente, ¿por qué? Porque todo se ha dado prácticamente para que perdamos. Primeramente por el emparejamiento. El emparejamiento estuvo brutal. Miren esto, 700 millones de kills contra 284 millones de kills. El poder total de Agua, 32 mil millones de poder, mientras que nosotros 26 mil millones de poder. Así que imagínense ustedes cómo estamos de contrariado en este momento. Y no lloro, bro, porque a mí no me importa una moneda de KVK, bro. Primeramente te lo digo, lo más es fascinante que nos gustaría a nosotros llevarnos la estrella. Esto es lo más espectacular, ¿ok? Así no tenga recompensas, aunque muchos reyes donde nosotros estamos les digan que pues a mí no me importan las estrellas. Pero a nosotros sí, mi bro. A nosotros como que eso nos da una locura por haber ganado la máxima cantidad de beneficios de una recompensa, de una temporada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos momentos?
somos un reino muy débil enfrentándonos a un reino muy fuerte. O un campamento, porque han colocado dos reinos que tienen varias estrellas, ¿ok? Y antiguos, porque se supone que nosotros somos puros T4. Eso se puede ver en la cantidad de kill point. Estamos saliendo de KVK4, ¿ok? O sea que tenemos muchas cuentas nuevas. Somos muchas personas que estamos iniciando nuevos en Rise of Kingdom. Y prácticamente que nos querían ver la cara de tontos porque querían, pero métanse para Kingsland, ¿no? Métanse para Kingsland ahí, derrochen todo ahí para que tengamos muchas kill points. Pero siempre hay que actuar con inteligencia, ¿no? Entonces, pero el video se trata de cómo es posible que hispanos sean anti-hispanos, ¿ok? Eso se ve en todos lados. No sé si, mira, yo no sé si Estados Unidos hayan dos reinos de Estados Unidos aquí, por lo menos viento, luz, ¿ok? Y de repente ellos pues sean gringos antigringos, ¿no? O vengan vietnamitas, vamos a suponer que están los de tierra que son vietnamitas y algo que sean vietnamitas y sean vietnamitas anti-vietnamitas o que sean ucranianos anti-ucranianos o que sean rusos anti-rusos, bro. Lo estamos viendo en este KVK y somos suramericanos, aguas versus... No, ¿sí? Suramericanos contra suramericanos, ¿ok? Espectacular lo que yo he visto por aquí, mi brother. Y no son todos, ¿ah? No son todos, bro. Yo he visto jugadores de agua que de verdad han venido con apoyo, ¿ok? De parte de agua, de parte de Naka, de parte de Manicomio. Han venido y nos han dado su apoyo, de verdad. Sinceramente, pues nos han dicho varias cosas que han pasado en agua, ¿ok? Es que eso se filtra en todos lados. ¿Por qué no los vemos en todos los reinos? ¿Por qué Efraín viene y, bueno, prácticamente ustedes dicen, no, pero es que Efraín es muy llorón? Porque yo soy el que más estoy aquí en las redes sociales y somos los que más información lanzamos al público. Entonces por eso es que se ven más polémicas en este canal. Porque prácticamente que todo lo que pasa en estos KVKs, absolutamente todo nos queda como que en secreto, pues lo revelamos, ¿ok? Tratamos de que no afecte a los jugadores como esta persona, ¿ok? Tratamos de que pues no se vea quién es el que está hablando. Pero la verdad es que así está el mundo total, ¿ok? Así está, el mundo está así, mi bro. Te pueden hacer una sonrisa ficticia en la cara, pero por la espalda, ¿no? Eso es lo que podemos ver aquí, mi brother. Lamentablemente, así está el mundo, así están las situaciones. Así está, pues, así nos... sí, así prácticamente está nuestras ganas de ayudar a los demás, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿no? La pregunta en estos momentos, ¿no? Es ¿de verdad es el refrán así? ¿De verdad es el refrán así que tenemos por aquí? Que dicen que los que tienen mucho quieren más. Los que tienen muchísimo quieren más. Los que están arriba quieren estar más. O prácticamente que, fíjate, te ganaste la estrella y me cambiaste una moneda que me pudiste beneficiar, ¿no? Como tu hermano hispano. Pero no, mejor me gano mis 500 gemas. Eso es como venir y pues un niñito, ¿no? Tiene su pequeño caramelo, ¿no? O mejor dicho, un niñito que tiene su chupetín. Vienes y se lo quitas y se lo cambias por un mini caramelo, ¿no? Algo así. Algo así fue lo que pasó con los campamentos agua. Campamentos agua, bro. Porque daba ya que con este mensaje, mi bro, tierra, pues prácticamente quedó como una santa paloma, mi bro. Entonces, pero el agua no quiere que fuego, o sea, hispanos no quieren que hispanos ganen ninguna recompensa. Cuando yo fui a preguntar por qué había pasado esto, ¿saben qué me respondieron? No, es que cuatro jugadores granja de ustedes nos ofendieron. ¿En serio? ¿En serio? No, mi brother. Eso es una locura, hermano. Eso es una locura. Pero bueno, imagínense esto, bro. Imagínense esto. Esto es lo que yo quería presentarles en este momento. Porque es increíble, bro. Ustedes me lo dejan en los comentarios. Lo que ha pasado por aquí.
¿Y cómo se ha dado esto? Porque esto ya no es un tema de que te han emparejado mal, no es un tema de que, vaya, has quedado, no has peleado, no has demostrado kills. Mi brother, ahorita vamos a ver los galardones finales al final de este KVK. Y vamos a ver de verdad, porque ya hemos traído incluso una scan de contribución de Flames, ¿ok? Que es el youtuber que también hace escaneos de reino y lo muestra al público y todo el mundo lo puede ver. Para que ustedes vean cómo ha quedado esto por aquí, ¿ok? Para que ustedes vean cómo ha quedado el 3218, si ha peleado o no. Y bueno, chicos, ¿qué opinan ustedes de esto que está pasando? Me quedan ganas de entrar con hermanos hispanos. Habrán otros hispanos o nos estrellaremos en una pared a futuro por aquí con otros hermanos hispanos que sean así. Que te molestes por algún insulto que alguna granja te haya dicho por ahí. Que pues le hagas más caso a lo que unas granjas te dicen que a lo que el rey pues te diga. Yo felicité a Naka, yo felicité a Manicomio por su victoria, por su espectacular victoria. Felicité a Arbix, felicité a Tierra, de verdad, por su victoria. Y de verdad que los vietnamitas nos digan que nosotros queríamos darles los hierones, pero sus hermanos hispanos no quisieron, eso me explotó la mente, mi brother. Y eso de verdad es que, mi brother, eso de verdad es que es lo más feo que puedes tener, ¿ok? Que un hermano te traicione. Aunque no son hermanos, son prácticamente que personas que vienen de la misma, del mismo, se podría decir, todos salimos del mismo sitio, ¿no? Unos salieron de Europa, unos salieron de Asia, otros salieron de América, otros salieron de Sudamérica. Y que no estemos con ese odio, ¿no? Que estemos con ese odio o con esa situación de no voy a favorecer a mis hermanos, prefiero favorecer pues a X en vez de a mis hermanos. Lo veo en las mejores familias, ¿ok? Eso lo veo en las mejores familias. Y lo he tenido, con experiencia propia, ¿ok? Donde prefieres beneficiar a otras personas que a tus propios familiares, a tus propios vecinos. O sea, prefieres que le vaya mal a tus hermanos que a otras personas que tú no sabes de dónde son, ¿ok? Entonces, chicos, ¿qué tal la polémica? ¿Qué tal la toxicidad hispana que hay? ¿La toxicidad hispana es la misma toxicidad que hay en otros países? ¿O por qué tenemos esta situación? Es una situación increíble lo que hemos visto. Para mí es increíble, bro. Yo estuviera en esa posición de agua, ganándome una estrella, mi brother. Yo, por favor, dale por acá, dale por allá, mi bro. O sea, ¿cómo le vamos a quitar una moneda a nuestros hermanos hispanos por 500 gemas que nos vamos a ganar nosotros? Por favor, mi brother, ¿ah? Eso es como si llegaras a un desierto, ¿ok? Con mucha agua y vieras a una persona con sed y, o sea, decirle, mira, claro, yo tengo mi camión de agua, pero tienes que darme algo, no sé, dame algo. Y sabiendo que la persona está a punto de morirse en el desierto y no le das un botelloncito de agua. Qué polémica, Fray. A lo mejor no es así, ¿no? A lo mejor sí tiene razón. Ellos ganaron y a lo mejor no tenían ningún tipo de situación para darme, ¿no? O sea, si ellos querían darme, si ellos no querían darme. Pero de verdad en este punto, yo creo que las opiniones van a estar muy desigualadas y seguramente va a causar polémica porque aquí en este juego, bro, es que es espectacular este juego porque sabemos y podemos ver quién es quién, bro. O sea, podemos ver que por unas micro recompensas puedes dejar a 2 campamentos hermanos sin una buena recompensa, ¿ok? Sin una buena recompensa. Sabiendo que el KVK no fue total igual, ¿ok? No fue igualado. Fue un desequilibrio total en este KVK. Y no es un dolor que me cause a mí, bro. Es un dolor por ellos, por agua. Porque teniendo ellos la posibilidad de ayudar, no lo hacen, ¿ok? Cuídense, chicos. Chao, chao.